¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos como cada semana a Consultorio Fiscal. Y bueno, esta ocasión seguimos platicando temas que son de actualidad, pero a la par, también siendo sensibles a la situación que estamos viviendo, pues están atentos a todas sus inquietudes respecto de las consecuencias que está generando estas medidas que se han tomado ya prácticamente más allá de un mes, a fin de estar resguardados en casa, lo que implicó en algún momento la división entre actividades esenciales y no esenciales. El día de hoy toca abordar de manera oficial el tema de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, pero me parece que esto tiene una alta sinergia con todos estos acuerdos que nos han llevado a estar guardados en casa. A reserva de que estaremos platicando un poco todos estos puntos y a la par debatiendo con otros especialistas, yo quisiera darles un preámbulo de inicio que yo sé que nos va a ayudar. Pese a que este programa es grabado para ustedes, esto no impide que nos hagan llegar todas sus inquietudes. Saben que en las redes sociales nos pueden encontrar y que a la par, pues por ahí podremos platicar más a profundidad si es que tuvieran algún tema que les inquiete, del cual, por la imposibilidad de estar en vivo el día de hoy con ustedes, no obstante, atentos a sus comentarios, siempre vamos a dar alguna respuesta. Y bien, pues vamos a comentar un poco cómo se está presentando la situación en el país. Llegamos en el mes de mayo, en donde ya sabemos que es obligado que se deba realizar el pago de la famosa PTU, por abreviar así las utilidades de las empresas. Pero tengamos presente esto también, dado que las personas morales tienen como fecha límite para realizar el pago de su declaración anual en marzo, y dado que las personas físicas tienen su fecha límite en abril, pues es que se ha precisamente considerado con base en la Ley Federal del Trabajo los 2 meses posteriores, es decir, de marzo pues me lleva a mayo y en el caso de abril me lleva a junio. Pero para este año fíjense que vamos a tener una situación muy especial y muy sui generis, porque si bien la administración pública que rige al país actualmente, es decir, todo lo que es presidencia y todo lo que es su comitiva, etcétera, no está muy enfocado a las empresas, sí lo estuvo un tanto a las personas físicas. Y es así como se ha pospuesto el pago de las declaraciones anuales de las personas físicas hasta el mes de junio. ¿Qué va a suceder con esto? Bueno, la PTU para los patrones persona física va a tener que esperar un poquito más. Quiere decir que nos llevará, si esto es en junio, hasta agosto la posibilidad de presentarse. Tenemos claro entonces que la PTU es una obligación constitucional que está a cargo de los patrones. Tenemos claro que un patrón puede ser una persona física o una persona moral. Y bajo esa lógica, pues empieza todo el mundo a considerar qué va a pasar con la PTU. Tenemos claro, para dejarlo también de una vez sencillo y abordado ya, que la PTU, ojo, hay 2 tipos de utilidad, si la queremos considerar así. La PTU calculada y la PTU que se va a pagar. Entendámoslo así. Yo tengo, pensemos por ejemplo, 100 de utilidad que tengo que repartir. Sin embargo, mis trabajadores se me fueron al otro lado, de alguna manera me renunciaron, ya no están conmigo. Entonces, en esa lógica, quizás yo alcanzo solamente a repartir 50. ¿Ok? Entonces, esta diferencia es muy importante. Los 50 que puedo repartir son solo disminuibles para efectos del impuesto sobre la renta. Por efectos de la reforma 2020, lo puedo a su vez, la parte que yo ya pagué del año anterior, hacer la aplicación en los siguientes, pagos provisionales. Vamos a pensarlo así. Yo tengo una utilidad que genero en el año 2019, sin duda, esta pues, la voy a tener que repartir para este año, y es así entonces como me voy a llevar los siguientes meses en pagos provisionales. Pero la que no puedo repartir porque ya no están mis trabajadores, porque me es imposible, tampoco yo patrón me la debo gastar. Es en esa lógica donde no es deducible y me la debo quedar. Si yo por motivos que esté viviendo hoy en día el país decido erogarla en otros motivos, proveedores, compromisos diversos que tenga, deberé estar muy atento para recuperar ese dinero al siguiente año, dado que la PTU es prescriptible para el trabajador en razón de un año, es decir, pasado un año el trabajador que ya no estaba conmigo no puede venir a exigírmela, pero no por eso yo me la puedo gastar, porque para mí como patrón es imprescriptible en el ejemplo que doy. Y todo esto se viene a confabular con lo siguiente. La PTU se genera día a día, esto lo debemos saber, y es razón por lo cual pues cualquiera participa aún haya trabajado un día con ese patrón. Pero tenemos esta situación también.
Con el decreto que se está dando y se estaba formulando, bueno, de alguna manera sale el presupuesto y todos estamos listos para arrancar el año. Sin embargo, el 24 de marzo, por acuerdo del secretario de Salud, se establecen de alguna manera pues, las medidas o las acciones pertinentes para evitar todo lo que sería la propagación y contagio de este virus, el COVID. A su vez, el 30 de marzo se genera lo que conocemos la llamada emergencia sanitaria, y esto es producido por fuerza mayor, dicho así. Es así como el 31 de marzo se hace una división en la cual se diferencian las actividades esenciales respecto de las actividades no esenciales. Y ahí, como dicen, agárrense. Las no esenciales debían quedarse guardadas, debían quedarse en casa, y es ahí entonces en donde restaurantes, cines y cualquier otro que quieran pensar similar no tendrían por qué haber abierto al público, salvo oportunidades que daban los gobiernos locales que era para llevar. Bueno, los cines sin duda no es algo para llevar. Y las actividades esenciales son aquellas que propiamente implican pues, la atención sanitaria, es decir, servicios de salud, farmacia y todo lo que conocemos que conlleva esto. Dentro de esos servicios o actividades esenciales se menciona la impartición de justicia, que no obstante también se han suspendido los plazos por parte del Poder Judicial, y se señala a la recaudación tributaria, no obstante que también de manera reciente se ha llevado la suspensión de las actividades del Servicio de Administración Tributaria del 4 de mayo al 29 de mayo. Entonces, en esta lógica tenemos que los de actividades esenciales son aquellos que al acudir a la calle pues tienen que estornudar con la parte izquierda del codo, ya sabemos todo este tipo de cosas. Deben evitar congregaciones de muchas personas. Recientemente en Pachuca se dijo que ante el fallecimiento de alguna persona solo podrían estar 10 máximo o 2 presentes en caso de incineración, y así muchas otras actividades. Quiere decir que me voy a abocar a esta realidad. El contribuyente de actividades no esenciales, que es la mayoría, son aquellas que han tenido que cerrar la puerta. Bajo ese contexto no han tenido ingresos. Bajo ese contexto no han podido ganar dinero. Bajo ese contexto han tenido que negociar con sus trabajadores, si no es que algunos ya han decidido descansarlos, despedirlos o pagarles el salario mínimo. Bajo ese contexto, la pregunta es, ¿cómo se va a hacer el cumplimiento del pago de la PTU? Sin duda es un dinero que se tiene y que yo sé que cualquier patrón tendrá la inquietud, la tentación de hacer uso de él para salir avante con muchos otros compromisos que el negocio mismo implica. Me queda muy claro que es una contraposición de situaciones. ¿Por qué? Porque mientras el patrón debe salir adelante con todos sus gastos para hacer pervivir aquel negocio que da fuentes de empleo, a la par también se ve forzado a cumplir con sus compromisos laborales. Sí, me queda claro que son 2 años diferentes. La utilidad generada en 2019 no es la contingencia presente en 2020, pero los momentos legales no empatan. Quizás es en estos momentos cuando nos recuerda todo lo que fuera esta teoría de Adam Smith, en el cual los impuestos deben cobrarse de manera oportuna. No lo sabemos, no es motivo de crítica en este momento, sino lo que nos atañe para este programa es abordar los 2 temas esenciales que estoy comentando. Por un lado, ¿cómo podría ser o cómo es realmente el cumplimiento de la PTU que está por ley? Y yo creo que para ustedes no tendrá mayor problema porque pues año con año lo vivimos, año con año lo experimentamos, y esta es una situación que como tal en sí misma ya es problemática cuando se reúne con problemas como el famoso outsourcing. Es en ese momento cuando se empieza a tener ya un problema en sí mismo en la PTU, pero bueno, acostumbrados todos a las estrategias, como tal existe. Me dirigiré a los que se han trabajado adecuadamente en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, y hoy en día tenemos esta situación. Pero conjuntada con una emergencia sanitaria que conlleva a que no hay dinero, y el real en México nunca ha habido dinero y ahora menos lo hay, por los motivos que quieran. ¿Cómo vamos a conjuntar esos 2 temas? Eso es lo que nos tiene sentados hoy aquí en la mesa, un poco lo que es la recuperación económica y patrimonial de los empresarios, que en subsecuentes programas se seguirá abordando a través de nuestro compañero Miguel Ángel Martínez Zuc. Hoy tenemos 2 especialistas que nos van a ayudar a desarrollarlo. Vamos a ir a una pausa brevemente y regresamos para comentarlo. Regresamos.
Info Fiscal. 7 de mayo. El Consejo Coordinador Empresarial planteó un documento con 10 propuestas como base de partida para un acuerdo nacional que permita emprender la reactivación de la economía del país. Dentro de ellas, destaca el hecho de minimizar costos para estimular el crecimiento económico gradual. 8 de mayo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios IEPS a las gasolinas Magna, Premium y Diesel. Los conductores pagarán por dichos impuestos 4.95 pesos por litro de Magna y de Premium y 5.44 pesos por litro de Diesel. 9 de mayo. El Financiero. Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, informó que 235,053 microempresarios ya recibieron un crédito de 25,000 pesos, el cual tiene el fin de mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19. 11 de mayo. El Economista. Las plataformas digitales deberán cobrar el IVA de 16% en todas las transacciones que se hagan a través de ellas. En una primera estimación, esta medida dejaría al erario público una recaudación extra de 4.394 millones de pesos este año. Info Fiscal. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Participación de los trabajadores en las utilidades. El reparto de utilidades es un derecho constitucional que se entrega a los trabajadores que laboraron, al menos 60 días durante el último año. Todas las unidades económicas de producción y distribución de bienes o servicios que tengan trabajadores a su mando, sean personas físicas o morales, y sean o no contribuyentes del ISR, tienen la obligación de pagar la PTU, siempre y cuando hayan tenido utilidades. La PTU deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, con fecha límite al 30 de mayo. Su cálculo deberá ser del 10% aplicable sobre la renta gravable, de acuerdo a las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este se encuentra descrito en el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 123, fracción novena, apartado A, de la Constitución. Los trabajadores de planta, los trabajadores eventuales y los trabajadores de confianza serán quienes reciban el pago, cuya cantidad se integra al 50% por el sueldo del trabajador y 50% por los días laborados durante el ejercicio al que corresponde el pago. Cuentas Claras. Muy bien, pues estamos de regreso. Y tenemos a dos especialistas que nos van a ayudar a comentar esta situación que yo platicaba. Recuerden que tenemos por un lado la obligación del pago de la PTU, pero por el otro lado la necesidad de, pues, el dinero, en dónde está, están cerradas las empresas, nos está yendo a trabajar. Vamos a entrar un poco todo a ese detalle. Pero para eso nos acompañan dos personas que nos van a ayudar a desarrollarlo, sin el ánimo de dejar atrás a uno o a otro. Pues simplemente me voy a referir a ellos de manera indistinta y quisiera comentarles que aquí de mi lado izquierdo está el licenciado Rodrigo Reyes Mendoza. ¿Qué tal? Él es alguien que está aquí colaborando con nosotros en Grupo Actualidad y Asociados, y también está con nosotros José Adán Loesa Palma. Él es maestro en Derecho y bueno, pues estamos hoy en día a unas posibilidades mínimas de saber si se paga la PTU o no la PTU. Platicaba yo al inicio un poco con el público que aquí nos está viendo. La PTU pues ya sabemos, ¿no?, que es una obligación como tal. ¿Qué riesgo habría de no pagar la PTU por tener que pagar otros compromisos? Bien, pues como marca la Ley Federal del Trabajo, sí existe un riesgo como tal, que es una multa que puede hacer efectiva la Secretaría de Inspección del Trabajo. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 1002 y 1003 de dicha ley. ¿Qué ley? Pues bueno, la Ley Federal del Trabajo, que habla de una multa cuando el patrón no cumple con la normatividad que está establecida dentro de esta ley que regula pues esas relaciones entre el trabajador y el patrón. Entonces pues un riesgo ya regulado, ya marcado, sí lo podemos encontrar en esta ley.
Porque platicamos esto, es decir, la obligación es constitucional, ¿no? Del pago de la PTU, pero por acuerdo, porque ni siquiera es decreto o algo así, es acuerdo del 31 de marzo, que se parten las actividades no esenciales y las esenciales, pues las no esenciales se van a su casa, los compromisos no paran, y entonces ahora tenemos con que, pues el dinero ahí está, ¿no? Va a ser uno solo, cualquiera diría lo debes pagar como utilidad, sin embargo, pudiera no ser el caso, ¿no? Entonces, ¿se puede en la PTU, en el caso del pago, llegar a un acuerdo con los trabajadores? Claro, si bien, como bien comenta el maestro Loesa, hay que tener en cuenta este riesgo que se tiene ya regulado en la Ley Federal del Trabajo, que es la multa, que podrá ser de 50 a 5,000 veces la unidad de medida. Entonces, si bien es una obligación, ya que son derechos adquiridos por parte de los trabajadores, la cual no es renunciable, pero en la conformación de la comisión mixta, que recordando cómo se debe de todo el proceso para calcular el reparto de utilidades, pudiera ser que en esta comisión mixta de trabajadores y representantes del patrón se pueda plantear la posibilidad de aplazar o diferir el pago de utilidades atendiendo a la contingencia, si bien está por pagarse lo referente al ejercicio fiscal 2019, no exime de que las cantidades a repartir hayan sido afectadas por la presente contingencia, ¿no? Entonces, atendiendo a los problemas de hoy en día, se pudiera negociar con los trabajadores, también recordando lo que establece el artículo 98 de la Ley Federal del Trabajo, Ley Federal del Trabajo, en la que dice que los trabajadores dispondrán libremente de su salario, ¿no? Entonces, aquí podemos encontrar de cierta forma el fundamento en la que los trabajadores pudieran aceptar esta negociación, ¿no? No, es decir, de forma libre, no tendríamos por qué vernos en un sentido sofocado, ¿no? Para el patrón. Cierto, no es civil, porque aquello civil es el artículo 1832, ¿no? Del Código Civil, que dice que cada quien se obliga como quiere, pero el que tú dices me parece muy interesante. Si cada quien dispone libremente y dentro de esa libertad no la elimina, sino simplemente le encausa en conciencia de apoyo al patrón y pues en un futuro mejor de conservar las fuentes de empleo, podría esto generarse, ¿no? Ahora, pero ¿se requeriría formalizar si quisiéramos un acuerdo de este tipo? Me refiero a acudir a la Procuraduría, que creo que está cerrada, de la Defensa del Trabajo, o creo que los que no están cerrados son los notarios, ¿no? Que para la Ciudad de México es actividad esencial. ¿Qué podríamos hacer? Y también, ahora sí, también estar atentos, ¿no? Sí, algo muy interesante en relación a lo que comenta el licenciado Rodrigo, puede ocurrir también, y bueno, ahorita retomo y contesto la pregunta que realizan, también puede ocurrir que dentro de los contratos celebrados entre el patrón y el trabajador exista una fecha para el pago de utilidades, incluso una cantidad mayor al porcentaje que le puede corresponder a los trabajadores. Entonces, además de lo que comenta el licenciado Rodrigo, de poder negociar o platicar con los trabajadores, pues también podemos revisar los documentos que tenemos ahí internos dentro de la empresa, pues para ver si tenemos esa opción de saber si en el contrato nosotros dijimos, mira, en tal fecha yo te pago utilidades, te pago más porque te lo pago después de la fecha indicada en la Ley Federal de Trabajo, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, incluso en la Constitución. Entonces, aquí la importancia pues es poder negociar y platicar con los trabajadores a efecto de que ellos consientan, porque es un derecho adquirido y irrenunciable, como tú lo comentaste, licenciado Rodrigo. Entonces, para poder yo estar seguro como patrón, sí formalizaría mediante un documento, no sé, ya sea una lista donde firmen todos un consentimiento, su copia de identificación oficial, a lo mejor una huella, para yo estar seguro de que realmente los trabajadores aceptaron que yo les pueda pagar o diferir esa cantidad que les corresponde por reparto de utilidades después de la fecha indicada por las normas. Entonces, incluso hasta ese documento podría yo protocolizarlo ante notario o una fe de hechos con un notario público para que acuda en el momento de la reunión con los trabajadores para que pues, pueda asentar que efectivamente se llevó el consentimiento de los mismos. Bueno, entonces nada más si lo estamos entendiendo bien. A mí siempre me gusta hacerlo así, tomar los ámbitos de validez de la norma.
Sabemos que son 4, personal, material, espacial y temporal. Okay. De los 4 no se cambia el personal, porque los que merecen PTU pues, toda la vida lo van a merecer, por eso es que van a firmar. La materia no cambia porque pues, es la PTU, no van a entrar otros elementos en juego, el lugar pues mucho menos. El único que se está negociando, y eso es un decir por el acuerdo, en pocas palabras el patrón tendría que convencer y de alguna manera tener el visto bueno de los trabajadores por cuanto al tiempo. Sí. Fiscalmente esto a mí relativamente podría decir que me afecta y no, porque sabemos que por ley, pues lo que yo pago, la parte que yo distribuyo es la que puedo hacer disminuible, no deducible, disminuible del impuesto sobre la renta, para dejarlo fácil. De tal manera que en términos generales, lo platicaba al inicio, si yo en mayo hago esa repartición, pues tengo los meses restantes, creo que son 8, para poder en partes iguales pues disminuir en cada pago provisional. Si yo me fuera a este efecto, pues estaría perdiendo lógico el otro, pero no es algo a lamentar porque si no lo he erogado, pues no tengo derecho a poder hacer esa disminución. Claro. Para la valía necesito que pase ante un fedatario público, ante alguien, autoridad del trabajo, o basta la voluntad de las partes. Pues como tal, sería viable contar con el refuerzo por parte del notario, ¿no? Más, no es como tal un requisito, ¿no? Que le dé validez a dicho acuerdo. Recordemos, con la integración de la comisión mixta, tanto de trabajadores como por parte del patrón, ahí se elabora el proyecto de repartición de utilidades y es aquí cuando, además de las cantidades, que ya como vimos no tendrán afectación como tal, sino lo único que se va a acordar es esa temporalidad, ¿no? de estar cumpliendo con la obligación por parte del patrón. Es aquí pues la que le estaría dando la validez, ¿no? Aunado a la rectificación que por parte de las autoridades laborales le estarían dando sustento. No sé qué opinas. Bien, pues como es indispensable o necesaria la comisión mixta de reparto de utilidades, sí podría ser como una autoridad interna en la empresa que pueda darle pues como esa fortaleza al acuerdo de voluntades que lleguen a pactar entre el patrón y el trabajador. ¿Por qué? Porque de entrada, como partieron ustedes, o sea, sí tienen la obligación de pagar las utilidades, porque las utilidades no pueden ser castigadas salvo excepciones, como cuáles: descuento por pensiones alimenticias, descuentos por pago de renta, descuentos por alguna deuda que tengan con el patrón, descuentos por cuestiones de Infonavit, Infonacot. Entonces ahí sí puede ser castigada la utilidad que sea a favor de los trabajadores, pero por otra cuestión no. Si bien ahorita estamos en una contingencia, en una pandemia en donde pues debemos de concientizar a los demás de que la empresa no está recibiendo los mismos ingresos como en un año normal sin esta pandemia, ¿no? Entonces sí tenemos que platicar con los trabajadores y concientizarlos de que pues la empresa no tiene los suficientes recursos para poder proporcionarles las utilidades en la fecha que estipula la ley. Pero entonces, a ver, aquí me dejas pensando varias cosas que yo creo que vale la pena para que los que nos ven lo tengan presente. No es el inmediato, así como los niños, es que fue un accidente y todo es un accidente y creo que pueden hacer lo que quieran, ¿no? O así como alguien que quiere jugar con el presupuesto y también sale en las mañanas, ¿no? Esto es, tendría que estar probado que en el equilibrio financiero de la empresa la obligación del pago de utilidades excede las posibilidades reales. Bajo ese estudio matemático financiero, más allá de cuando es el periodo pico del virus o no, tendría que salir entonces la justificación para hacer notar que respecto de otros años de ventas, en se ve la merma en un X porcentaje, lo que en proyección futura me va a impedir trabajar, y en el ánimo de conservar las fuentes de empleo, es así como yo lo muestro a los trabajadores. Es decir, no solo porque se me ocurrió, tendría que estar justificado de manera técnica por media, pues no sé, tesorería, finanzas, y con eso yo lo muestro, y de alguna manera la recuperación también debe ser apropiada. Sí, en esa lógica, vuelvo a insistir, no estamos pidiéndoles o no se les pediría a los trabajadores que renuncien a la utilidad, sino que acepten posponerlo
y ya sería un tema individual que alguien adicionara un costo financiero por el tiempo que en este caso pues se van a ver sin la percepción, si lo vemos así. Sí, Eso sería en un mundo bonito que esperemos haya varios. ¿Qué pasa con los que manejan outsourcing? Y eso sí me pone todavía más de puntas, creo que hasta me indigna, ¿no? Porque vamos a pensar que yo soy el patrón real, tengo a alguien que está en el esquema de outsourcing y como tal, pues él recibe mis instrucciones de a quién le paga, cuándo le paga, cuánto le paga, pues yo tengo el control de sus asistencias, productividad, etcétera. Y le digo, ¿qué crees, manito? Así como decimos en México, no me alcanza para pagarle. Entonces mi problema ahora es tu problema. ¿Cómo le hacemos para que este tipo caiga cuando se supone que éramos patrones separados? Y aquí viene el primer punto. Si yo ocupé un outsourcing es porque creo que no quería pagar utilidades. Sí. Entonces mi problema es solo mío y si nunca la sé, pues ok. Pero entonces, ¿trasciende esto a ese extremo? ¿O cómo podríamos ver? Es decir, el outsourcing ahora sí me viene a ser la solución o al contrario, se viene a sumar como un problema adicional. Porque, ojo, si yo no muestro que en realidad tengo ese déficit presupuestario, estoy cayendo en un fraude y eso ya es penal, porque estoy aprovechándome de los errores, ya saben, todos esos artificios, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues, perdón, me gustaría retomar un tantito antes de resolver esta cuestión. Lo que comentaba me parece muy importante y retomando y recordando los principios, ¿no? del origen de por qué se causó la participación de los trabajadores en las utilidades, es para también regular el equilibrio entre capital y trabajo, ¿no? Entonces, si no hay capital, pues no hay trabajo, ¿no? Y si no hay trabajo, no va a haber capital, ¿no? Entonces, para no irnos tan lejos, también una de las autoridades que tendría que velar en regular esta relación sería la Comisión Nacional la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, ¿no? Que es la encargada de, mediante estudios, investigaciones, establecer el porcentaje que podrán participar los trabajadores, ¿no? Que bueno, ahora atendiendo a la pandemia actual, pues tendrá que intervenir, ¿no? Para modificar el porcentaje mínimo de participación, ¿no? Ahora, lo que comenta del outsourcing, es importante pues ver realmente quién estaría cumpliendo las funciones de patrón, ¿no? Y recordando las disposiciones del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. Si quien no cumple esas disposiciones ya se encuentra obligado a realizar el reparto de utilidades, ¿no? Entonces, en este caso, también hay que recordar que tanto el contratante como el contratista son personas obligados solidarios al cumplimiento de dichas obligaciones. Entonces, pues aquí como tal no solo se estaría tratando de te paso la bolita porque ahorita ya no me alcanza, ¿no? Hay que demostrarlo financieramente, ¿no? Sustentarlo, ¿no? Con hechos reales, ¿no? Sí, porque de hecho para la repartición de utilidades, tomando el tema de poder negociar con los trabajadores, o sea, de entrada, doctor Carlos y señor Rodrigo, hay que ser claros con los mismos, porque ellos tienen presente cuáles han sido las ganancias que han tenido las empresas durante el año. Entonces, a ellos hay que mostrarles el proyecto de repartición de utilidades para que lo puedan, pues, obviamente revisar. Y para poder obtener algo favorable con ellos, pues, hay que platicarles de manera, pues, clara, precisa y decirles que no se trata de defraudarlos, sino únicamente de hacerles notar que realmente la empresa no tuvo las ganancias suficientes como para poder repartir las utilidades. A ver, aguas aquí porque entramos a un tema bastante delicado. A lo mejor la utilidad ya la tiene, pues es lógico que hasta le dio el resultado para el pago fiscal. Aquí el punto está en que se está juxtaponiendo el tiempo pasado, en donde ahora obliga el pago, respecto del presente, en donde el flujo, es decir, lo que antes me sobró, ahora me falta. Sí. Si todos pudiéramos vivir así la vida, pues estaríamos más que felices porque tendríamos el dinero que en algún momento me va a faltar. ¿Qué tanto es un riesgo que si yo le justifico a un trabajador que no le puedo pagar, me explico un poco?
La lógica me hará pensar que si ellos tienen a bien hacerlo, por las razones que subyacen por detrás, al final del día se vuelven secundarios porque el acuerdo firmado como tal se acepta. Pero vamos a estos esquemas agresivos del outsourcing. Me queda claro que quien utiliza el outsourcing, en la mayoría, en un 99.999% de México, es para evitarse pagar bien, para no pagar los salarios correctos, para no entrarle al IMSS y todo lo que ya saben. Claro. O sea, ya el tipo se está portando mal. O sea, ya es un ladrón en ciudad. Sí. Y aparte tiene mala administración y lo va a poner por escrito. ¿Qué tanto el poner por escrito y que esos antecedentes formen parte de un documento, por lo menos se den a conocer? ¿Qué tanta la mala administración que deriva en delitos puede con esto florecer más? Si yo sé que el país no va bien, sé que las ventas no se dan, pero la mala administración no es a partir del COVID. La mala administración de una empresa que no quiere pagar salarios, que se la quiere llevar por la libre, Sí, que la es diferencia esencia. va en efectivo, pues ya es algo Sí, que ya, trae alguien así arrastrando. como el sudor, ¿no? Entonces ya lo viene arrastrando desde tiempo atrás y ahora que es momento, ¡pum!, lo lanza, ¿no? Este es momento porque pues en alguna ocasión nuestro compañero conductor Miguel Ángel Martínez hoy proponía precisamente abordar esta temática, cómo se recuperan las empresas. A lo mejor habría que partirlo para que pues en los siguientes programas así se aborde. ¿Cómo se recuperan las empresas buenas y cómo las malas? O sea, las malas venden más o cómo. Es decir, ¿qué tanta esta exposición puede? Recordemos que hay cosas que se vuelven prueba plena y otras que vuelven a ser confesiones tácitas. ¿Cómo lo vemos aquí? Bueno, pues creo que sí se comprometen muchísimo dejar asentado en un documento ese tipo de empresas, partiendo de que todos ya conocemos su actuar, que es tratar, como bien dice, evitar obligaciones patronales a fin de, pues según ellas, salir repercutidas. Sin embargo, pues es totalmente lo contrario, porque, por ejemplo, en juicios laborales, pues siempre las vemos involucradas y al final del día terminan, pues, cubriendo obligaciones a los cuales supuestamente ellos no tenían por qué pagar. A ver, ¿alguna idea? Y creo que aquí nos favorece estar en este lugar, porque de alguna manera quienes lo ven lo van a poder recordar. No voy a hacer dibujitos malos ni feos, miren. El artículo 202, perdón mis números tan feos, que son números de doctor, del Código Federal de Procedimientos Civiles dice que el documento público, perdón si lo abrevio muy feo, es prueba plena. Ojo, de lo que se dijo, más no que sea cierto aquello que se dijo. En pocas palabras, este artículo lo que da a entender es, para evitarnos esa situación que comúnmente se habla en el día a día, no pongas palabras que no dije. Esto es, sí lo dijiste, si lo que dijiste fue cierto, ¿no? Claro. Ya es tu bronca, ¿no? Y el artículo 203 del mismo Código Federal de Procedimientos Civiles habla del documento privado y aquí dice que pues igual, todo lo que se dice, esto no es prueba plena, no obstante, en cualquiera de los dos casos pues, se debe conjugar con otros elementos de prueba. O sea, patrones, si ustedes ahorita quieren hacer algo, la clave es, como decía este señor Derbez, pues, pregúntame, ¿no? O sea, bueno, no Sí, lo digo claro. por nosotros. Asesórense. Si yo quiero salir adelante del problema y le pido a mi trabajador, por PTU o por la que ustedes quieran, que lo firmamos ante la comisión y nos vamos a la procuraduría o ante el notario, señores, se va a hacer prueba plena al rato de lo que estén poniendo. Pero si lo dejo aquí en privadito, pues de todas formas es prueba en su contra. Perdonen, sé que el plumón quizás no se ve bien, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio siempre en toda materia por ser derecho federal común. Entonces, otra vez preguntamos, ¿cómo juega la historia? Pues sí, pobres empresas, hay que recuperarlas, me queda claro, sí hay que ayudarlas, pero el que viene torcido, Sí, muy difícil. Sí. ¿qué va a pasar entonces? ¿Están develando delitos o qué? Pues no es un delito como tal, simplemente pues sí hay un riesgo, que es una sanción. Se entiende, digo, las autoridades yo creo que también deben entender que pues no hay la posibilidad de poder cubrir ese reparto de utilidades, pero pues también la ley establece ya una multa
a los cuales pueden ser acreedores estas personas. Y esa multa me llama la atención porque conforme la ley federal del trabajo, a diferencia de las multas fiscales, que sin decir agua va, cuando nos llega un día, Claro. esta multa lleva un procedimiento para establecerse. Es como acabar con un crédito fiscal que lo ponen las autoridades laborales. Dice que se va a tomar en consideración la gravedad, la intencionalidad y dentro de muchos elementos la capacidad económica del infractor. Claro. Si el infractor dice, pues no tengo ni papel, pues ¿qué quieres que te pague multa, no? O sea, como todo esto, porque es visto por una autoridad, pues evidentemente forma prueba plena. Pero mi mala administración también puede ser una prueba plena. Sí. Claro. Evitarme compromisos con trabajadores porque no quiera pagar IMSS es otra prueba plena. Claro, pues en sí, ahora sí que la circunstancia que estamos viviendo hoy día, pues puede funcionar incluso de detonante, ¿no? Para pues, evidenciar aún más allá de lo que ya están evidenciadas estas empresas que utilizan todos estos parámetros, porque recordemos, pues en sí los trabajadores tienen derecho, ¿no? a objetar el proyecto de participación de las utilidades, ¿no? En los términos de ley. Entonces, a una vez que, si bien se sientan a negociar estas empresas con estos esquemas, con los trabajadores y le quieren desgarrándose las ropas, no me alcanza para pagarte, ¿no? Pero ahora sí que son derechos adquiridos de los trabajadores, si bien pueden negociarlo, ¿no? Conforme a la libre disposición de su salario, mas no están obligados a aceptarlo. Eso hay que tenerlo bien en claro, ¿no? Entonces, si ya vienen mal, como comenta bien el doctor, hay que asesorarse, no tomar las decisiones, así como se dice coloquialmente, en caliente, nada más por quitarse un problema inmediato, ¿no? Sí, un mal asesor que quiere pagar su tarjeta de crédito, ¿no? Se perdieron 4 meses algunos bancos, ¿no? Sí, claro, entonces hay que buscar la debida asesoría, ¿no? Porque si ya vienen mal, pues no hay que empeorarse, ¿no? Porque pueden evidenciar, ¿no? Lo que el día de mañana los puede incluso pues hundir, ¿no? Si ya están hundidos, pues dejarlos ahí, ¿no? Okay, entonces todo esto trasciende, pero a colación de lo que ahorita comentamos, que es la PTU, trasciende por muchos elementos, es decir, justificar a un trabajador en épocas de pandemia, que si bien todo el mundo esperaba la contingencia sanitaria, nunca salió, está la emergencia sanitaria, ya hemos platicado este tema en redes sociales, justificar un pago menor, justificar que se dada sobre el salario mínimo, todo siempre debiera estar justificado. Sí. Es decir, a la par que lo que implicaría cesar el ritmo del pago de rentas, ¿no? Que también es otro tema importante. Y por qué no muchos otros compromisos, y van a empezar a caer de alguna manera muchos incumplimientos, porque por ley pues, solo se prevé el arrendamiento, pero si los contratos de proveeduría de bienes, de servicios acordados ya por mucho tiempo, o sea, viene mucha chamba, ¿no? Para el pleito, que en realidad no es la que nos gusta como abogados, porque lo mejor es que el país salga adelante. ¿Qué podríamos comentar o empezar a cerrar para esto? Bien, pues lo que va para en realidad a todos los patrones. Las sugerencias que se comentan pues en este programa son obviamente pues algunas opciones que a uno de la experiencia pues jurídica, legal, se le vienen a la mente. Sin embargo, partiendo de lo que comentaba el doctor Burgoa en relación a los documentos públicos y privados, es cierto que ustedes solitos pueden ponerse el pie al momento de realizar ese tipo de cuestiones. Voy al tema de la negociación con los trabajadores. Es una sugerencia que se les da, sin embargo, no lo tienen que hacer solo al ahí se va. Yo les sugiero que pues se asesoren, se acerquen, para que ese tipo de negociaciones o lo que quieran hacer con sus trabajadores en relación al reparto de utilidades pues lo hagan de manera pues correcta, a fin de evitar pues los riesgos posibles futuros que se puedan ocasionar a no hacer bien las cosas. Entonces son sugerencias que se dan, sin embargo deben acercarse con asesores jurídicos a fin de que todo esté de manera pues correcta. Para que salga bonito, como dice Toy Story, juega bonito. Claro, pues bien, como a manera de conclusiones sería, además de buscar la asesoría, pues igual una asesoría informada y correcta, ¿no? No
si bien ya están encaminados, no hablo en general, ¿no? Sino para, ahora sí que al que le queda el saco, ¿no? Sería pues buscar la debida asesoría. Si ya están en un mal camino, pues rectificar, ¿no? Es el momento, ya que pues la actual contingencia puede, ya vimos, funcionar de detonante, ¿no? Incluso para, pues todo sea en pro de los derechos de los trabajadores, ¿no? No buscar de manera forzosa una negociación, porque esto no nos encamina nada bueno ni retribuible para todas las partes, que pues en sí se busca ganar, ¿no? Ya que pues si no gana la empresa no podemos ganar los trabajadores, ¿no? De igual forma, tener muy en claro las prioridades de la empresa, ¿no? Y en cuanto a cumplimiento de obligaciones, ¿no? Que en primer término debe de estar siempre cumplir con los derechos y obligaciones para con sus trabajadores, ya que recordemos, y hago hincapié en esto, son derechos adquiridos, no se puede forzar, y por sean los pretextos que le quieran poner, no se puede forzar a los trabajadores a renunciar a algo que ya adquirieron, ¿no? Buscando siempre esa negociación en buena fe y pues buscar siempre la debida asesoría, ¿no? A mí, fíjate, ahorita que comentas esto, es bien importante para todos los que nos ven. Otra vez lo pongo acá para que lo platiquen, aunque sean bodas, 15 años. El artículo 257 del Código Civil Federal dice que la buena fe se presume. No se lo cuenten a la ley de extinción de dominio porque no lo van a hablar. La buena fe se presume y solo se puede destruir con documentos públicos. Así que tengan mucho cuidado al asesorarse qué es lo que van a hacer, porque si no pueden hacer un Frankenstein, del cual si al principio pensaban evitarse la asesoría de alguien que les cobraba 10, el problema agavillado o montado, ahora vas a costar 50. Yo creo que es algo que deben tener todos presentes y bueno, pues no es algo tan imposible de lograr. Vamos a ir a una pausa, pero me gustaría pues agradecer la presencia de nuestros especialistas, licenciado Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Comentarios. Maestro Adán. Un honor, doctor, licenciado Rodrigo. Muchas gracias. Regresamos, vamos a una pausa. En su edición 737, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En esta ocasión, Francisco Yáñez Ledesma y Diana Valeria Pino Juárez analizan los procesos y particularidades para el cálculo y pago de la PTU, comparando las diversas disposiciones y brindándonos una visión global del tema. Por su parte, Miguel Ángel Suárez Amador nos presenta un artículo con el cual abre la puerta de una nueva sección de Consultorio Fiscal, cuya prioridad será mantenernos actualizados e informados sobre las novedades que vayan surgiendo respecto a la contingencia sanitaria por COVID-19, llevando su estudio al ámbito fiscal, legal y contable. Mientras que Humberto Cruz Hernández nos lleva de la mano para conocer a fondo las tesis, jurisprudencias y criterios relacionados con la participación de los trabajadores en las utilidades. Además, podemos encontrar otros artículos sobre las versiones anticipadas de la primera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.
la auditoría interna y el programa Línea de Denuncia, las obligaciones en materia de RFC, las generalidades del SAT y finalmente la importancia del acuerdo conclusivo de Prodecon. Estos y otros temas de gran interés en el número 737 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. En déficit, con José Silvestre Méndez. Hola a todos, espero que todos estén bien y nos sigamos cuidando. En esta sección de En déficit, hoy quiero hablar de la pandemia y la toma de decisiones, que es un tema importante y que nos compete a todos. Como casi siempre, empezamos planteando algunas preguntas. ¿Quién debe tomar decisiones? ¿Quién se responsabiliza de las políticas públicas respecto a los temas emergentes de salud? ¿A quién corresponde qué decisiones tomar? ¿Cuál es la estrategia gubernamental para enfrentar las crisis, tanto la sanitaria epidemiológica como la económica? Es evidente que la toma de decisiones que realizamos todos los días se vuelve algo muy importante y trascendente en este periodo de confinamiento. Lo que hagamos nos compete a todos. Salir o no salir de casa. Primera decisión personal que afecta a las personas de mi entorno y a todas aquellas con las que puedo tener relación. Además, si tengo necesidad de salir, la decisión es que debo ir protegido. No puedo tomar a la ligera las recomendaciones médicas y sanitarias. Es decir, ahora muchas decisiones personales tienen que ver con el confinamiento, el aislamiento y la sana distancia, respetando las sugerencias de los médicos para eliminar la pandemia. O al revés, ser irresponsable y tomar decisiones sin respetar las recomendaciones médicas de prevención e higiene. Hay que medir las consecuencias de nuestras decisiones, ya sea que nos cuidemos o que no nos cuidemos, con el espíritu valemadrista de muchos mexicanos. Además, se tienen que proponer protocolos médicos y sanitarios más rigurosos, dada la evolución de la pandemia. Protocolos basados en evidencias científicas y, sobre todo, aplicarlos, llevarlos a la práctica, tomar decisiones, medidas de política pública que beneficien a la sociedad, aunque muchos no estén de acuerdo por ignorancia, por ideología, por mala fe o por el valemadrismo que padecen muchos mexicanos. Tenemos que aprender a tomar decisiones ahorita, sobre la marcha, rápidas, sostenidas, con conocimiento y convicción. Decisiones responsables, éticas, que procuren mi cuidado y el cuidado de los que me rodean. Decisiones que me protejan y protejan a mis semejantes. A su vez, las decisiones públicas deben proteger la vida. Por lo tanto, deben ser decisiones en el plano de la salud pública, pero también en el plano de la economía, que proteja el trabajo, el empleo. Las decisiones de política pública en esta contingencia deben asegurar un ingreso mínimo solidario para todos los habitantes del país. Cuando cambien las cosas, cuando acabe la pandemia, esperemos que sea pronto, debemos aprender a tomar decisiones comunitarias que mejoren nuestro sistema de salud, nuestra economía, nuestra ecología, nuestra cultura. Las decisiones que tomemos deben ser sustentables, que aseguren la existencia de la raza humana en el planeta Tierra. Por favor, tomen la decisión de no salir de casa y de respetar la sana distancia. Tomen la decisión de apoyar a los más necesitados, con solidaridad y empatía. Tomemos la decisión de apoyar a todo el personal médico, incluyendo enfermeras, paramédicos, camilleros y todos aquellos que nos protegen y salvan vidas. En déficit, con José Silvestre Méndez.
Muy bien, pues estamos de regreso y como se habrán dado cuenta, estos tiempos de COVID están dando mucho de qué hablar, pero principalmente están dando mucho de qué pensar. Déjenme platicarles que el esquema legal como nosotros lo conocemos y el concepto incluso de la democracia misma está cambiando. Son situaciones en las cuales no nos vemos tan cómodos como estaríamos en otras épocas, dado que esta situación nos ha forzado a llevar medidas no conocidas. Pero lo más importante es que ustedes identifiquen cómo esto va avanzando. Se ha mandado recientemente alguna iniciativa con la calidad prioritaria en el ánimo de que el Ejecutivo Federal tenga el control del presupuesto, lo cual ha sido criticado por muchas de las bancadas partidistas. A la par, se está considerando que esto podría traer todavía esquemas que evolucionen durante el término del año. Y si bien los Estados Unidos también prevén que puedan tener algún desfalco económico, lógicamente por estas medidas, imagínense, en nuestro país desde luego se va a sentar aún más. Tenemos como referencia entonces el tema de hoy, que es la PTU. Insisto, temas evidentes, pues simple y sencillamente es una obligación de los patrones, no es deducible, lo que implica, si bien es cierto que no debe cumplirse con requisitos de deducibilidad, esto es el CFDI, tampoco olvidemos la obligación propia de los patrones de emitirlos. En el caso de persona moral está sentado propiamente en el artículo 76, fracción segunda de la ley del ISR. Por lo tanto, como yo era en antaño, que se daba en la ley de ingresos de la Federación y hoy en día se presenta ya como tal en el artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta, la parte que yo reparta, valga la cacofonía, a mis trabajadores, lo puedo a su vez repercutir en el pago fiscal, en específico en los pagos provisionales, de manera igualitaria o a prorrata en los meses que queden. Va a sufrir un cambio para las personas físicas, dado que estas, además de que tributan de manera diferente, salvo en el caso de la actividad empresarial, pues se van a ver en un pago de PTU posterior, dado que la anual se lleva hasta junio. Con todo esto debemos estar muy atentos, entonces simplemente del cumplimiento debido, no dejar de lado todas las formalidades que esto implica. Ya escuchamos, hay una comisión para lo que es propiamente la PTU, pero a la par, si también tenemos cerrada la oficina, el negocio, la cortina, etcétera, debemos estar muy atentos de que todo lo que subyace detrás de estas medidas es realmente un resultado propio y un resultado evidente. Si existen algunas prácticas indebidas, si existe alguna partición o cómo se escinde el pago de los salarios para que parte sea efectivo de alguna u otra manera, son problemas que pueden empezar a aflorar. Es aquí donde se hace muy necesaria la participación de especialistas y desde luego de asesores. Es muy importante también no caer ante la tentación de las ofertas que me mejoren los números o que me hagan sentir más airado en la forma en cómo pueda yo gastar mi dinero. La administración va a ser la base para todos nosotros en estos días. Y lo digo tanto para en casa como tanto para las empresas, que es a quienes nos debemos principalmente en el tema fiscal. No basta una asesoría en la cual me den una clase, con la cual el asesor se sepa todas las leyes y qué bueno que conozca todos los reglamentos, etc. No basta eso. Se requiere ese ingenio para llevar a cabo las acciones que sean propias a fin de dar un cumplimiento óptimo del pago fiscal sin caer en ilegalidades. Esa es la base y es la parte más esencial. Así como indebidamente en el país escuchamos la palabra outsourcing y la asociamos con algo que se está haciendo mal, también escuchamos la palabra estrategia o de alguna manera planeación fiscal y también la asociamos como que esto es defraudar. ¿No es así? La optimización de los recursos para efectos tributarios y todo tipo de efectos es tanto así como los sistemas que nos ayudan a andar en la calle para llegar a alguna dirección que no conocemos. Siempre nos darán las opciones para hacerlo de la manera más rápida e inmediata sin incurrir en ilegalidades. Dudo que alguna aplicación algún día me pida ir en sentido contrario, darme una vuelta prohibida. No es así. Al contrario, muchas veces nos quejamos en la práctica de que nos llevan al extremo de dejarnos de manera enfrente. Bueno, lo mismo es una buena asesoría. Se requiere mucho ingenio, se requiere desde luego mucho conocimiento y aquí lo importante es recomendarles a todos ustedes que nos ven es no caer en esas falsas promesas, en esos falsos consejos o en esos consejos cerrados. Simple y sencillamente es apegarse debidamente al tema que nos corresponde.
Me queda también claro que quizás en algunos de ustedes surja la duda respecto del artículo 28, fracción 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto de lo que correspondería en la exención al trabajador. Sí, es un punto importante. Recordemos que hoy en día está tasado en las UMAS, unidad de medida de actualización, y si bien nos habla de las 15 UMAS, esto es por cuanto a la percepción del trabajador. Pero no obstante, a mí como empresa no debe tener mucho tema para mí, dado que recordemos la PTU no es deducible, solamente es disminuible. Un punto adicional a tratar es que también por muchas estrategias hay quienes empiezan a ser pagados por el tema de utilidades desde tiempo atrás, es decir, desde que comienza el año o un poco antes, con el ánimo de lograr algún beneficio. La respuesta es simple y sencillamente todo debe tener una lógica, y hoy en día más que nunca esa famosa razón de negocios, que si bien no es apegado completamente al 5A del Código Fiscal, pero sí debe ser de alguna manera adaptado a lo que es el comportamiento lógico de una empresa. Igual a mí me toca comentarlo con muchos de los clientes, con muchos de los interesados en servicios. Cualquier asesor lo podría decir, se les puede llevar muchos juicios, se les puede llevar muchas contiendas, pero una mala administración se resuelve solo recurriendo a esas decisiones iniciales. Estemos muy atentos. El día de hoy nos tocó platicar de la PTU, un tema muy sencillo pero contaminado, por decirlo de alguna forma, respecto de la situación y esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Si su empresa necesita recuperarse y tener de alguna manera un avance más real, es importante que nos sigan bien presentes los consejos de especialistas. El tema lo va a continuar la siguiente semana mi compañero Miguel Ángel Martínez Zug y desde luego los demás también conductores que estamos participando para el programa Consultorio Fiscal. Estaremos atentos de atender a todas sus inquietudes. Recuerden, estamos en redes sociales, cualquier duda déjenoslo saber por allí. Y bueno, si es que no estamos de alguna manera en el momento en vivo, así como en esta ocasión está siendo grabado, siempre estaremos atentos de poderles dar una respuesta oportuna. Para nosotros, como Facultad de Contaduría y Administración, es algo muy importante poder llegarles a ustedes, poder ayudarles. Recordemos, estamos trabajando a distancia y desde luego hacer notar que todo esto es posible gracias al esfuerzo de todo un equipo que nos está por detrás. Nosotros solo damos la cara, lo hemos dicho muchas veces ya, y de ahí que conviene pues estar siempre presente y siempre agradeciendo a todos aquellos que nos ayudan a hacer esto posible y por qué no, también hacerlo valer a todo el país, a toda la gente que de manera médica o enfermería también hace esto posible. No dejemos que esto nos eche abajo. Sé que es una atmósfera difícil, sé que nos tienen encerrados y con miedo, no hay nada peor que eso. No me sucede así desde que tenía 5 años jugando escondidillas, pero bueno, hoy en día es diferente, tomémoslo como adultos, no pasa nada, bien guardados, bien cuidados, pronto estaremos de regreso. Insisto, la Facultad de Contaduría y Administración, trabajando a distancia, trabajando para ustedes, y hasta aquí llegamos al día de hoy y estaremos atentos para la siguiente sesión en la cual podremos seguir platicando este tema y todas sus inquietudes. Que tengan un buen día. Hasta luego.